¿Hasta dónde llegarías para vengarte de una traición? Esta mujer transformó su dolor en una estrategia tan perfecta que destruyó no solo a su esposo infiel, sino a toda la familia de su amante. Cuando supo que él la engañaba con su socia, ella sedujo al padre de esa mujer. El resultado fue un embarazo que revelaría secretos más oscuros de los que jamás imaginó, y una venganza que se convertiría en su propia trampa mortal. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Esta confesión llegó a mí una madrugada fría de diciembre, cuando el mundo parecía envuelto en un silencio sepulcral que solo se rompía por el viento helado que silbaba entre las rendijas de la iglesia. Las velas parpadeaban como almas inquietas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra que habían sido testigos de tantos secretos a lo largo de los siglos. Una mujer entró al confesionario con pasos medidos, calculados, como si cada movimiento hubiera sido cuidadosamente planeado. No temblaba como otros penitentes que habían venido antes que ella, no lloraba, no se quebró inmediatamente. Había algo en su presencia que emanaba una frialdad controlada, una determinación que me puso inmediatamente en alerta. «Padre», me dijo con una voz clara pero cargada de una amargura tan profunda que parecía venir desde el fondo de un pozo sin luz, «vengo a confesar el pecado más calculado de mi vida. Un pecado que cometí con plena conciencia, con premeditación absoluta y sin el menor rastro de arrepentimiento, hasta ahora». Sus palabras cayeron en el confesionario como piedras en agua quieta, creando ondas de inquietud que se expandían hacia cada rincón del pequeño espacio sagrado. «Cuéntame todo desde el principio, hija mía», le dije, sabiendo instintivamente que me enfrentaba a una de esas confesiones que cambiarían mi percepción sobre los límites de la venganza humana. «Padre, estuve casada durante 15 años con un hombre que creía conocer completamente. Nos habíamos conocido en la universidad, él estudiaba administración de empresas y yo psicología. Era encantador, ambicioso, el tipo de hombre que te hacía sentir que podías conquistar el mundo a su lado». Su voz se suavizó ligeramente al recordar esos primeros días, como si por un momento pudiera olvidar el dolor que vendría después. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y planes. Él montó su propia empresa de consultoría empresarial, yo trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Teníamos una casa hermosa en los suburbios, 2 automóviles, vacaciones anuales. Desde afuera, éramos la pareja perfecta que todos envidiaban. Durante los primeros 10 años, fuimos genuinamente felices, padre. Él era atento, cariñoso, me traía flores sin motivo, me sorprendía con cenas románticas, me decía que era la mujer más hermosa del mundo. Yo lo apoyé cuando su empresa atravesó momentos difíciles, trabajé horas extra para ayudar con las finanzas, fui su confidente y su mejor amiga. Pero algo en su tono me indicaba que esa felicidad había sido una ilusión frágil destinada a romperse. Hace 5 años, él conoció a su nueva socia comercial, una mujer 10 años menor que yo, brillante, ambiciosa, con una sonrisa que podía derretir el hielo y una figura que hacía que los hombres perdieran la razón. Se llamaba, bueno, no puedo revelar su nombre, pero era exactamente el tipo de mujer que cualquier esposa temería. Al principio me habló de ella con entusiasmo profesional. «Es una mente brillante», me decía. «Va a llevar la empresa al siguiente nivel. Yo incluso la conocí en algunas reuniones sociales, cenas de negocios, eventos de la empresa. Era encantadora conmigo, me hacía cumplidos sobre mi ropa, me preguntaba por mi trabajo, parecía genuinamente interesada en ser mi amiga. Si te preguntas si esto fue real, la frialdad con la que narraba cada detalle me convenció de que había vivido cada momento de esta traición con una lucidez dolorosa. Los cambios en mi esposo fueron graduales, tan sutiles que al principio los atribuí al estrés del trabajo. Llegaba más tarde a casa, pasaba más tiempo en reuniones de negocios, revisaba su teléfono con más frecuencia.
Cuando le hacía preguntas, siempre tenía respuestas lógicas, explicaciones racionales que silenciaban mis sospechas. Pero una mujer sabe, padre, una mujer que ha estado casada durante años desarrolla un instinto para detectar cuando algo cambia en su marido. La forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba de trabajo, cómo su cuerpo se tensaba cuando yo mencionaba su nombre, la manera en que sonreía mientras leía mensajes en su teléfono. ¿Cuándo te diste cuenta definitivamente de la infidelidad? Hace 1 año y medio, padre. Era nuestro aniversario de bodas número 14. Él había prometido llegar temprano para nuestra cena especial, pero a las 8 de la noche seguía sin aparecer. Cuando finalmente llegó a las 10, olía a su perfume, tenía marcas de labial en el cuello de la camisa, y me mintió descaradamente diciéndome que había estado en una reunión urgente con clientes. Esa noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. Encontré meses de mensajes con ella, padre. No solo mensajes de trabajo, sino conversaciones íntimas, planes para encuentros secretos, palabras de amor que hacía años no me decía a mí. Había fotos íntimas que ella le enviaba, videos que me hicieron vomitar de la rabia y el asco. Momentos así nunca se olvidan. La traición no es solo el acto físico, sino el descubrimiento de que tu vida entera ha sido una mentira cuidadosamente construida. Confrontaste a tu esposo inmediatamente. No, padre. Y esa fue mi primera decisión calculada. En lugar de hacer una escena, en lugar de gritarle y exigir explicaciones como habría hecho cualquier esposa normal, me quedé callada. Fingí que no sabía nada mientras planeaba mi siguiente movimiento. Durante 2 semanas estudié sus rutinas, sus horarios, sus mentiras. Descubrí que se veían en un apartamento que él había alquilado específicamente para sus encuentros, que habían viajado juntos a conferencias de negocios, que eran en realidad escapadas románticas, que ella había estado en nuestra casa cuando yo no estaba, durmiendo en nuestra cama matrimonial. Pero lo que más me dolió, padre, fue darme cuenta de que todos en su círculo de negocios lo sabían. Sus amigos, sus colegas, incluso algunos de nuestros amigos mutuos, todos sabían que mi esposo me estaba traicionando, y nadie tuvo la decencia de decírmelo. Me habían convertido en la esposa tonta que vive en la ignorancia, mientras todos se ríen de ella a sus espaldas. ¿Qué decidiste hacer? Su voz se endureció, adquiriendo un tono metálico que me hizo estremecer. Decidí que si mi esposo iba a destruir nuestro matrimonio, yo me aseguraría de que esa destrucción fuera mutua y devastadora. No me conformaría con un divorcio simple donde él se quedaría con su amante y yo con las migajas de una vida rota. Quería que ambos pagaran por haberme humillado, por haber hecho de mi vida una farsa. Comencé a investigar a ella, padre, su historia, su familia, sus vulnerabilidades. Descubrí que venía de una familia conservadora muy tradicional, que su padre era un hombre de negocios respetado en la comunidad, viudo desde hacía 5 años, extremadamente protector con su hija única. Su padre era un hombre atractivo para su edad, distinguido con canas que le daban un aire de sabiduría y éxito. Había construido un imperio empresarial desde cero, era conocido por su integridad moral y su devoción a la memoria de su esposa fallecida. Vivía solo en una mansión elegante, dedicado completamente a su trabajo y al orgullo que sentía por los logros profesionales de su hija. Y justo en ese momento, su plan diabólico comenzó a tomar forma. Empecé a frecuentar los lugares que él frecuentaba, padre. El club de golf donde jugaba los sábados, el restaurante donde almorzaba con clientes, las galerías de arte que visitaba. Me las arreglé para coincidir con él casualmente en varias ocasiones, siempre elegante, siempre misteriosa, siempre con una sonrisa que sugería secretos interesantes. Al principio él fue cortés pero distante, como corresponde a un hombre de su posición social. Pero yo sabía exactamente qué botones presionar, padre. Mi carrera como psicóloga me había enseñado a leer a las personas, a entender sus necesidades emocionales más profundas, a manipular conversaciones para obtener los resultados que deseaba. Descubrí que se sentía solo desde la muerte de su esposa, que extrañaba la compañía femenina inteligente, que su hija estaba tan ocupada con su carrera que raramente tenía tiempo para él. Era un hombre exitoso pero emocionalmente hambriento,
exactamente el tipo de presa perfecta para lo que yo tenía planeado. ¿Cómo lograste acercarte a él? Con paciencia y estrategia, padre. Primero establecí una conexión intelectual. Le mencioné casualmente que era psicóloga, mostré interés genuino en sus negocios, le hice preguntas inteligentes sobre sus experiencias como empresario. Los hombres de su edad y posición adoran sentirse admirados por su sabiduría y sus logros. Después comencé a revelar pequeños detalles sobre mi vida, que estaba pasando por un momento difícil en mi matrimonio, que me sentía incomprendida, que necesitaba la perspectiva de alguien con experiencia de vida. No le mentí completamente, padre, solo presenté mi situación de manera que despertara su instinto protector. En pocas semanas, él comenzó a buscar mis encuentros casuales. Me invitaba a almorzar para aconsejarme sobre mi situación matrimonial, me llevaba a exposiciones de arte para distraerme de mis problemas. Era el caballero perfecto, siempre respetuoso, siempre manteniendo las distancias apropiadas. Pero yo podía ver en sus ojos que estaba comenzando a verme como algo más que una conocida necesitada de consejos. La forma en que se alargaban nuestras conversaciones, cómo se vestía con más cuidado cuando sabía que me vería, la manera en que su voz se suavizaba cuando hablaba conmigo, todos eran señales de que mi plan estaba funcionando. ¿Cuánto tiempo duró esta fase de seducción? 3 meses, padre. 3 meses de encuentros cuidadosamente orquestados, de conversaciones cada vez más íntimas, de crear una conexión emocional que él no había sentido desde la muerte de su esposa. Yo me convertí en su confidente, la mujer que entendía sus frustraciones, sus sueños, sus miedos más profundos. Mientras tanto, mi esposo continuaba con su aventura, cada vez más descuidado, cada vez más convencido de que yo era demasiado ingenua para sospechar algo. Llegaba a casa con historias elaboradas sobre sus reuniones de trabajo, me besaba en la mejilla con los labios que habían besado a otra mujer, me decía que me amaba mientras planeaba su próximo encuentro con ella. Tal vez tú también has vivido algo parecido, la sensación de vivir en dos realidades simultáneas, una de dolor y otra de venganza calculada. El momento decisivo llegó una noche cuando mi esposo me dijo que tenía que viajar de emergencia por trabajo durante el fin de semana. Yo sabía que era mentira, que iba a pasar esos días con ella en algún hotel romántico. Esa misma noche, le envié un mensaje al padre de ella diciéndole que necesitaba urgentemente hablar con alguien, que me sentía perdida y confundida. Él vino a mi casa esa noche, padre. Era la primera vez que estábamos completamente solos, sin la protección de espacios públicos o encuentros casuales. Yo había preparado todo cuidadosamente, velas, vino, música suave, una atmósfera que sugería intimidad sin ser demasiado obvia. Le conté que había confirmado mis sospechas sobre la infidelidad de mi esposo, que había encontrado evidencia de su aventura, que no sabía cómo proceder. Él se indignó genuinamente por la traición que yo había sufrido, me consoló, me aseguró que yo merecía mucho mejor que un hombre capaz de tal traición. Fue esa la noche en que, sí, padre, esa fue la noche en que crucé la línea de la cual no habría retorno. Cuando él me abrazó para consolarme, cuando sentí su fuerza y su calidez, cuando vi en sus ojos una mezcla de compasión y deseo reprimido, supe que había llegado el momento de ejecutar la fase final de mi venganza. No voy a mentirle, padre, no fue difícil seducirlo. Era un hombre que había estado solo durante 5 años, que se había negado cualquier compañía femenina por respeto a la memoria de su esposa, que había reprimido sus necesidades físicas y emocionales por demasiado tiempo. Yo era una mujer atractiva, inteligente, aparentemente vulnerable, que había entrado en su vida en el momento exacto en que más necesitaba conexión humana. Esa noche se quedó conmigo, padre. Y mientras mi esposo estaba con su hija en algún hotel lejano, yo estaba con su padre en mi propia cama matrimonial. La ironía era tan perfecta que casi me reí en voz alta. ¿Cómo te sentiste después de esa primera noche, poderosa padre? Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre mi vida, que no era la víctima patética que todos creían que era. Había tomado algo que le pertenecía a ella, había violado la santidad de su relación familiar, había plantado las semillas de una destrucción que aún no podían imaginar. Pero también sentí algo más,
algo que no había esperado, una conexión genuina con él. No era solo venganza, padre. Este hombre me trataba con una ternura y un respeto que mi esposo había dejado de mostrarme hacía años. Me escuchaba cuando hablaba, valoraba mis opiniones, me hacía sentir como si fuera la mujer más fascinante del mundo. ¿Continuó la relación después de esa noche? Sí, padre. Durante los siguientes 6 meses, nos vimos regularmente, siempre cuando mi esposo estaba trabajando, siempre en secreto absoluto. Él se sentía culpable por traicionar los principios morales que había mantenido toda su vida. Pero no podía resistirse a lo que habíamos creado juntos. Yo le decía que era diferente, que lo que teníamos era real y puro, que no era como la aventura sórdida que mi esposo mantenía con su hija. Le hacía creer que habíamos encontrado el amor verdadero en medio de las circunstancias más improbables, que el destino nos había unido para sanar las heridas que otros nos habían causado. Mientras tanto, mi esposo continuaba con su doble vida, cada vez más descuidado, cada vez más convencido de que su secreto estaba seguro. Incluso comenzó a traer regalos que claramente ella había elegido para él, perfumes que no eran mi estilo, joyas que no correspondían a mis gustos. Era como si estuviera marcando territorio, dejando evidencia de su poder sobre él. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. A los 4 meses de mi relación con él, descubrí que estaba embarazada, padre. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto, como si el mundo mismo hubiera dejado de respirar. Al principio pensé que era una cruel ironía del destino. Mi esposo y yo habíamos intentado tener hijos durante años sin éxito. Habíamos consultado especialistas, habíamos probado tratamientos, siempre con resultados negativos. Y ahora, a los 42 años, quedaba embarazada del padre de la amante de mi esposo. Pero después me di cuenta de que era el regalo más perfecto que el universo podía darme. No solo había seducido al padre de mi rival, no solo había creado una situación que los destruiría a ambos cuando se descubriera, sino que ahora tenía la evidencia física permanente de mi venganza. Se lo dijiste inmediatamente a él. Esperé 2 semanas, padre. 2 semanas para estar absolutamente segura, para procesar las implicaciones, para planear cómo usar esta información de la manera más devastadora posible. Cuando se lo dije, él se quedó en shock completo. Un hombre de su edad y posición, que había mantenido una reputación impecable durante décadas, que se enorgullecía de su integridad moral, se enfrentaba súbitamente a la realidad de haber embarazado a la esposa de otro hombre. Al principio quería que me divorciara inmediatamente, que me casara con él, que legitimáramos la situación. Pero yo le dije que era imposible, que mi esposo sospecharía inmediatamente si yo pedía el divorcio justo cuando descubría que estaba embarazada después de tantos años de infertilidad. ¿Cuál era tu plan entonces? Mi plan era perfecto en su simplicidad cruel, padre. Le haría creer a mi esposo que el bebé era suyo, el milagro que habíamos estado esperando durante años. Él estaría tan emocionado por finalmente lograr la paternidad que no cuestionaría la cronología. Mientras tanto, mantendría mi relación secreta con el verdadero padre. Cuando el bebé naciera y creciera, eventualmente la verdad saldría a la luz de alguna manera. Tal vez a través de pruebas médicas, tal vez por algún parecido físico innegable, tal vez simplemente porque yo decidiría revelar el secreto en el momento más doloroso posible. Imaginaba la cara de mi esposo cuando descubriera que el hijo que había criado y amado no era suyo, sino del padre de su amante. Imaginaba la devastación de ella cuando se diera cuenta de que su padre había estado con la esposa de su amante secreto. Imaginaba la destrucción de esa familia perfecta que había construido su felicidad sobre la ruina de mi matrimonio. ¿Cómo reaccionó tu esposo cuando le dijiste que estabas embarazada? Exactamente como había predicho, padre. Fue el día más feliz de su vida. Lloró de alegría, me abrazó durante horas, me dijo que éramos los más bendecidos del mundo, que finalmente Dios había escuchado nuestras oraciones. Me cuidó como si fuera de cristal durante todo el embarazo. Canceló viajes de negocios para acompañarme a las citas médicas, leyó libros sobre paternidad, preparó el cuarto del bebé con sus propias manos. Por primera vez en años, fue el esposo atento y cariñoso que había sido al principio de nuestro matrimonio. Irónicamente,
Su aventura se volvió menos intensa durante mi embarazo, no porque hubiera terminado con ella, sino porque estaba tan emocionado por la paternidad inminente que dedicaba menos tiempo a sus escapadas románticas. Ella, por supuesto, no entendía por qué él de repente tenía menos tiempo para ella. Y su padre, ¿cómo manejó él la situación durante tu embarazo? Fue devastador para él, padre. Ver a mi esposo emocionado por un hijo que no era suyo, saber que estaba viviendo una mentira tan cruel, ser el verdadero padre pero no poder reclamar esa paternidad, lo consumía por dentro. Quería confesar todo, quería enfrentar a mi esposo y decirle la verdad, quería asumir la responsabilidad de sus acciones, pero yo lo convencí de que eso solo haría daño a todos los involucrados, que era mejor esperar a que el niño naciera para tomar decisiones definitivas. Mientras tanto, él se alejó gradualmente de su hija. No podía soportar verla feliz con mi esposo sabiendo lo que sabía. No podía fingir aprobación por una relación que estaba construida sobre la traición a una mujer inocente. Ella notó el cambio en él, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. Cuando el bebé nació, fue un niño hermoso, padre, sano, perfecto, con una mezcla de características que podrían haber venido de cualquiera de los dos hombres. Mi esposo estaba extasiado, no podía dejar de mirarlo, de cargarlo, de mostrarle fotos a todo el mundo. Se convirtió en el padre más devoto que he visto jamás. Su padre biológico vino a conocerlo como amigo de la familia, como era apropiado según las apariencias. Pero yo podía ver el dolor en sus ojos cuando tenía que pretender que era solo un visitante cortés en lugar del abuelo verdadero. Era una tortura exquisita para todos los involucrados. ¿Durante cuánto tiempo mantuviste esta farsa? Durante 2 años, padre. 2 años de vivir esta mentira compleja donde cada día era una actuación cuidadosamente orquestada. Mi esposo adoraba a su hijo, yo mantenía mi relación secreta con el verdadero padre, y ella seguía sin saber que su amante tenía un hijo con la mujer que había traicionado. Pero las mentiras complejas tienen vida propia, padre. Empezaron a surgir complicaciones que no había anticipado. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Mi esposo empezó a notar que el niño no se parecía mucho a él. Al principio lo atribuyó a la genética impredecible, pero con el tiempo se volvió más observador. El niño tenía ciertos gestos, ciertas expresiones faciales, cierta forma de caminar que le resultaban familiares, pero que no podía ubicar. También empezó a cuestionar por qué yo había quedado embarazada después de tantos años de infertilidad. Sugirió que nos hiciéramos estudios para entender qué había cambiado, qué había hecho posible este milagro. Yo siempre encontraba excusas para posponer esos estudios, pero sabía que eventualmente no podría evitarlos para siempre. ¿Qué pasó con tu relación con el padre biológico durante este tiempo? Se volvió más intensa pero también más torturada, padre. Él amaba al niño con una desesperación silenciosa, quería ser parte de su vida de manera real, no solo como un amigo ocasional. Me presionaba constantemente para que revelara la verdad, para que terminara con la farsa. Pero al mismo tiempo, nuestra relación se había vuelto genuinamente profunda. No era solo venganza de mi parte ya, padre. Me había enamorado realmente de él. Era todo lo que mi esposo no era, honesto, directo, emocionalmente maduro, capaz de amar sin condiciones. Comenzamos a hablar de un futuro juntos, de divorciarme de mi esposo, de casarnos, de criar a nuestro hijo como una familia real. Pero siempre había el problema de su hija, de cómo explicaríamos nuestra conexión, de cómo ella reaccionaría al descubrir que su padre había estado con la esposa de su amante. ¿Cuándo decidiste que era hora de revelar la verdad? La decisión no fue mía, padre. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada y devastadora posible. El niño se enfermó gravemente cuando tenía 2 años. Necesitaba una transfusión de sangre urgente, y tanto mi esposo como yo nos ofrecimos como donantes. Cuando nos hicieron las pruebas de compatibilidad, su voz se quebró por primera vez en toda la confesión. Descubrieron que ni mi esposo ni yo éramos compatibles con el niño. Más que eso, los tipos de sangre hacían genéticamente imposible que mi esposo fuera el padre. El doctor nos llamó a una consulta privada, pensando que había algún error en los registros. ¿Cómo reaccionó tu esposo?
Al principio pensó que era un error del laboratorio. Pidió que repitieran las pruebas, que verificaran los resultados, pero cuando la realidad se volvió innegable, me miró con una expresión que jamás olvidaré, padre. No era solo dolor o traición, era el reconocimiento completo de que su vida entera había sido una mentira. ¿De quién es este niño?, me preguntó con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. Y yo ya no tenía fuerzas para seguir mintiendo. Le dije la verdad completa. Le dijiste sobre tu aventura con el padre de su amante. Le conté todo, padre. Desde el momento en que descubrí su infidelidad hasta mi plan de venganza, desde mi seducción calculada hasta el embarazo intencional. Le expliqué cómo había usado su traición para justificar la mía, cómo había transformado mi dolor en una estrategia de destrucción mutua. La expresión en su cara cambió varias veces mientras yo hablaba. Primero shock, después comprensión, después una mezcla de admiración perversa y horror absoluto. Eres un monstruo, me dijo finalmente. Ambos somos monstruos, le respondí. ¿Qué pasó inmediatamente después de esa revelación? Se fue de la casa esa misma noche, padre. No gritó, no me insultó, no hizo una escena dramática, simplemente empacó una maleta y se fue, dejándome sola con un niño enfermo que necesitaba sangre urgentemente. Tuve que llamar al verdadero padre para que viniera al hospital como donante. Fue la primera vez que él pudo ejercer un acto paternal real y público, dar su sangre para salvar la vida de su hijo. Pero las circunstancias fueron tan terribles que no hubo alegría en ese momento, solo desesperación y miedo. ¿Cómo se enteró la hija de todo esto? Mi esposo se lo dijo directamente, padre. Fue directo a su apartamento esa misma noche y le reveló toda la verdad. Que yo había descubierto su aventura, que me había vengado seduciendo a su padre, que el niño que ella había conocido como hijo de su amante era en realidad su medio hermano. Según me contó después, ella entró en shock completo. No podía procesar que su padre, el hombre que había sido su héroe moral toda la vida, hubiera traicionado sus propios principios de manera tan devastadora. No podía entender cómo yo había sido capaz de una venganza tan elaborada y cruel, pero lo que más la devastó fue darse cuenta de que durante 2 años había estado jugando con su medio hermano sin saberlo, que había estado viviendo una mentira tan compleja que involucraba a toda su familia. Confrontó a su padre. Esa misma noche, padre, fue a su casa y le exigió explicaciones. Según él me contó después, fue la conversación más difícil de su vida. Tuvo que admitir que había traicionado la memoria de su esposa, que había participado en la destrucción de un matrimonio, que había sido manipulado por una mujer sediente de venganza, pero también tuvo que explicarle que había desarrollado sentimientos genuinos, que no todo había sido manipulación de mi parte, que habíamos creado algo real en medio de toda esa falsedad, que tenían un hermano pequeño que era inocente de todos los pecados de los adultos. ¿Cómo reaccionó ella a esas explicaciones? Se sintió traicionada por todos, padre. Por mi esposo, quien le había mentido sobre el estado de su matrimonio. Por mí, quien había usado su relación para orquestar una venganza. Por su padre, quien había violado todo lo que ella creía saber sobre él. Incluso se sintió traicionada por el niño, por existir como evidencia viviente de la degradación moral de su familia. Terminó su relación con mi esposo inmediatamente. No podía seguir con un hombre sabiendo que su esposa había estado con su padre, que habían creado un hijo juntos, que toda la situación era un laberinto de traiciones mutuas, que la incluía sin su conocimiento. Tal vez tú también has vivido algo parecido, cuando descubres que has sido peón en un juego que no sabías que se estaba jugando. ¿Qué pasó con tu matrimonio después de que todo saliera a la luz? Se acabó de la manera más amarga posible, padre. No hubo reconciliación, no hubo perdón, no hubo intento de salvar lo que quedaba. Mi esposo pidió el divorcio inmediatamente y peleó por la custodia completa del niño, argumentando que yo era una mujer inestable y manipuladora. Pero irónicamente, el hecho de que él no fuera el padre biológico complicó todo legalmente. No tenía derechos automáticos sobre el niño, a pesar de haber sido el único padre que el pequeño había conocido. El verdadero padre tuvo que intervenir legalmente para establecer su paternidad,
creando una batalla legal de 3 vías que fue brutal para todos. El niño, que ya tenía 2 años y medio para entonces, no entendía por qué el hombre que siempre había llamado papá ya no vivía con nosotros, por qué su mundo familiar se había desintegrado de la noche a la mañana. Era demasiado pequeño para comprender las complejidades de la situación, pero lo suficientemente sensible para percibir la tensión y el dolor de todos los adultos a su alrededor. ¿Cómo manejaste la situación con el niño durante todo este caos? Fue la parte más difícil de todo, padre. Había usado mi embarazo como un arma, había planeado su existencia como parte de mi venganza, pero una vez que nació, se convirtió en una persona real con necesidades y sentimientos propios. No podía seguir viéndolo como una herramienta de destrucción cuando me miraba con esos ojos inocentes llamándome mamá. Traté de mantener algo de normalidad en su vida mientras los adultos resolvían el desastre legal y emocional que habíamos creado. Pero es imposible proteger completamente a un niño cuando toda su realidad familiar se desmorona. Comenzó a tener pesadillas, regresión en el entrenamiento para ir al baño, episodios de llanto inexplicables. Lo más desgarrador era cuando preguntaba por su papá, refiriéndose a mi ex esposo, y yo tenía que inventar explicaciones vagas sobre por qué ya no vivía con nosotros. ¿Cómo le explicas a un niño de 2 años que el hombre que conocía como padre no era realmente su padre, sin destruir su sentido de seguridad y pertenencia? ¿Qué tipo de relación desarrolló con su padre biológico? Al principio fue confuso y difícil para ambos padres. El verdadero padre quería desesperadamente ser parte de la vida del niño, pero el pequeño no lo conocía bien. Para él, era solo un amigo que venía de visita ocasionalmente, no una figura paterna. Tuvimos que introducir gradualmente el concepto de que este hombre era su otro papá, su papá real. Pero un niño de esa edad no entiende las complejidades genéticas o legales. Él solo sabía que su mundo se había vuelto confuso y que los adultos actuaban de manera extraña cuando estaban juntos. El padre biológico tuvo que aprender a ser padre desde 0 a los 58 años, con un niño que ya tenía personalidad y hábitos formados. No había tenido la experiencia de los primeros años, las noches sin dormir, los primeros pasos, las primeras palabras. Tuvo que construir un vínculo paternal bajo las peores circunstancias posibles. ¿Cómo afectó todo esto tu relación con él? Se volvió increíblemente complicada, padre. Por un lado, finalmente podíamos estar juntos abiertamente, criar a nuestro hijo como una familia real, planear un futuro sin secretos. Pero por otro lado, las circunstancias de cómo habíamos llegado a ese punto contaminaron todo. Él comenzó a cuestionar si mis sentimientos por él habían sido genuinos o si todo había sido parte de mi plan de venganza. Yo misma no estaba segura de la respuesta. ¿Me había enamorado realmente de él o me había convencido de que estaba enamorada para justificar mi venganza? La línea entre amor y manipulación se había vuelto tan borrosa que ya no podía distinguirla. También estaba el peso de lo que habíamos hecho a su hija. Él se sentía culpable de haber destruido la relación de ella con mi ex esposo, de haber sido parte de una traición tan elaborada, de haber dado un mal ejemplo moral a la hija que había criado con tanto cuidado. Su hija intentó alguna vez establecer una relación con su medio hermano. Esa fue una de las partes más trágicas de toda la situación, padre. Por un lado, ella sentía curiosidad natural sobre el niño, especialmente porque había compartido tiempo con él sin saber que era su hermano. Por otro lado, su presencia era un recordatorio constante de la traición de su padre y la destrucción de su propia relación romántica. Intentó algunas visitas supervisadas, principalmente por presión de su padre, pero era demasiado doloroso para ella. Cada vez que miraba al niño, veía evidencia física de cómo su familia había sido infiltrada y manipulada. No podía separar al niño inocente de las circunstancias terribles de su concepción. Eventualmente decidió alejarse completamente. Se mudó a otra ciudad, cambió de trabajo, cortó contacto con todos nosotros. Su padre estaba devastado por perderla, pero entendía que necesitaba distancia para sanar. Había perdido no solo su relación romántica,
sino también su relación familiar más importante. ¿Qué pasó con tu ex esposo? ¿Intentó mantener algún tipo de relación con el niño? Esa fue quizás la pérdida más injusta de toda la situación, padre. A pesar de que no era el padre biológico, había sido el único padre que el niño había conocido durante sus primeros 2 años. Había cambiado pañales, había caminado con él durante las noches de cólicos, había celebrado sus primeros pasos y palabras. Al principio la rabia y el dolor eran tan intensos que no quería saber nada del niño, pero después de unos meses comenzó a extrañarlo terriblemente. Me contactó pidiendo visitas, queriendo mantener algún tipo de relación con el pequeño que había amado como hijo propio. Legalmente no tenía derechos, pero moralmente la situación era compleja. El niño lo extrañaba, preguntaba por él constantemente. Era cruel separar a un padre y un hijo solo porque no compartían DNA, especialmente cuando el vínculo emocional era real y fuerte. ¿Permitiste esas visitas? Sí, padre, pero bajo condiciones muy estrictas y con mucha supervisión. El padre biológico inicialmente se opuso, sintiendo que era confuso para el niño tener 2 figuras paternas, pero eventualmente entendió que el bienestar del niño tenía que ser la prioridad. Creamos un arreglo extraño, donde el niño tenía visitas con su papá anterior y tiempo con su papá nuevo. Era una situación sin precedentes que requería mucha terapia familiar para navegar. El niño sorprendentemente se adaptó mejor que los adultos a esta realidad compleja, pero estas visitas eran agridulces para todos. Mi ex esposo veía crecer a un niño que amaba pero que ya no era legalmente suyo. El padre biológico tenía que compartir la paternidad con el hombre que había traicionado, y yo tenía que facilitar encuentros entre mi hijo y el hombre cuya vida había destruido intencionalmente. ¿Cómo evolucionó tu relación romántica en medio de toda esta complejidad? Se deterioró gradualmente, padre. El peso de las circunstancias, la culpa, la presión de criar a un niño confundido, la pérdida de su hija, todo se volvió demasiado para nosotros. Él comenzó a reprocharme haber iniciado toda la cadena de eventos. Me decía que si yo hubiera confrontado a mi esposo directamente desde el principio, en lugar de orquestar una venganza tan elaborada, tal vez podríamos haber encontrado una manera menos destructiva de estar juntos. Yo le respondía que él había participado voluntariamente en mi plan, que nadie lo había obligado a traicionar sus principios morales, que era tan culpable como yo de la destrucción que habíamos causado. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más amargas, llenas de recriminaciones mutuas. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu venganza se había convertido en tu propia trampa? Gradualmente durante el primer año después de que todo saliera a la luz, padre. Había logrado mi objetivo, destruir la relación de mi esposo con su amante, devastar a su familia, causarles dolor igual al que me habían causado a mí. Pero en el proceso, también había destruido mi propia vida. Me di cuenta de que había sacrificado mi integridad moral, mi capacidad de confiar y ser confiada, mi relación con mi hijo, mi futuro romántico, todo por el placer momentáneo de la venganza. Había ganado la batalla pero perdido la guerra. El niño era la víctima más inocente de toda la situación. Había sido concebido como un arma, criado en mentiras, y ahora tenía que navegar una realidad familiar fracturada que era demasiado compleja para su edad. Cada vez que lo miraba, veía evidencia de mi propia crueldad. ¿Hubo algún momento en que consideraste confesar todo desde el principio? Muchas veces durante el embarazo, padre. Había noches en las que me despertaba sintiendo el bebé moverse dentro de mí y me daba cuenta de que estaba usando una vida inocente como instrumento de venganza. Había momentos de claridad donde veía la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero entonces recordaba las fotos íntimas en el teléfono de mi esposo, las mentiras que me había dicho, la humillación de ser la esposa tonta que todos veían como víctima. La rabia regresaba y silenciaba cualquier impulso de misericordia o arrepentimiento. Además, ya había llegado demasiado lejos para retroceder limpiamente. Si confesaba durante el embarazo, tendría que explicar no solo la infidelidad de mi esposo, sino también la mía, el engaño del embarazo, la manipulación del padre de su amante. El daño ya estaba hecho,
la confesión solo habría aumentado el número de personas heridas. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera, cuando te das cuenta de que ya no puedes parar la maquinaria de destrucción que pusiste en movimiento. ¿Qué pasó finalmente con tu relación con el padre de tu hijo? Terminó hace 6 meses, padre. Después de 3 años tratando de construir algo real sobre fundamentos de mentira y venganza, ambos nos dimos cuenta de que era imposible. Él nunca pudo perdonarme completamente por haber orquestado toda la situación, por haber usado su soledad y vulnerabilidad para mis propios fines. Y yo nunca pude perdonarle por no haber tenido la fuerza moral para resistir mi seducción, por haber traicionado a su propia hija. La gota que colmó el vaso fue cuando el niño, que ahora tiene 5 años, comenzó a hacer preguntas más específicas sobre por qué no vivíamos con el otro papá como otras familias. Era demasiado joven para la verdad completa, pero lo suficientemente inteligente para percibir que había secretos importantes que los adultos no le estaban contando. Decidimos que era mejor separarnos antes de causarle más confusión. Él mantiene una relación de custodia compartida con el niño, pero ya no tenemos una relación romántica. Somos copadres por necesidad, pero extraños emocionalmente. ¿Cómo está tu hijo ahora, 5 años después? Es un niño inteligente pero confundido, padre. Ha aprendido a navegar una realidad familiar que es más compleja de lo que cualquier niño debería tener que manejar. Tiene 3 figuras paternas en su vida: su padre biológico, mi ex esposo que todavía lo ve ocasionalmente, y ahora la nueva pareja de su padre biológico. Está en terapia infantil para ayudarle a procesar su situación familiar única. La terapeuta dice que es resiliente, que los niños pueden adaptarse a casi cualquier cosa si los adultos manejan la situación con consistencia y amor. Pero también me ha advertido sobre los posibles efectos a largo plazo de crecer sabiendo que fue concebido en circunstancias tan complicadas. ¿Le has dicho la verdad sobre las circunstancias de su concepción? Aún no, padre. Sabe que su papá nuevo es su padre real, y que el papá anterior lo amaba pero no era su padre biológico. Pero no sabe sobre las infidelidades, la venganza, la manipulación que llevaron a su existencia. Eventualmente tendré que contarle la verdad completa, pero espero poder esperar hasta que sea lo suficientemente maduro para entender las complejidades morales de la situación, hasta que pueda procesar la información sin que destruya su sentido de valor propio. Es la parte más aterrorizante de todo esto, padre. Algún día mi hijo me va a preguntar por qué tomé las decisiones que tomé, y tendré que explicarle que fue concebido como parte de un plan de venganza. ¿Cómo le dices a tu hijo que su existencia comenzó como un arma contra otra persona? ¿Has tenido contacto con tu ex esposo recientemente? Muy poco, padre. Nuestras interacciones se limitan a las visitas con el niño, e incluso esas han disminuido con el tiempo. Él ha reconstruido su vida gradualmente. Está en una relación nueva con una mujer que entiende su historia complicada. La última vez que hablamos, me dijo algo que me ha perseguido desde entonces. Me dijo: tú ganaste, destruiste mi relación, devastaste a su familia, me quitaste al hijo que amaba. Pero mírate ahora, valió la pena, eres más feliz de lo que eras antes de descubrir mi aventura. ¿Cuál fue tu respuesta? No pude responderle, padre, porque la respuesta es obviamente que no. No soy más feliz, de hecho soy mucho más miserable de lo que era cuando simplemente era una esposa traicionada. Entonces era una víctima, ahora soy una perpetradora que tiene que vivir con las consecuencias de sus acciones. Antes de descubrir su infidelidad, al menos tenía mi integridad moral intacta. Podía verme como una buena persona que había sido lastimada por otros. Ahora tengo que verme como alguien capaz de crueldad calculada, de usar un niño inocente como arma, de destruir familias enteras por venganza personal. ¿Qué has aprendido de toda esta experiencia? Que la venganza es veneno, padre. Veneno que crees que estás dando a tus enemigos, pero que en realidad te está matando desde adentro. Cada paso de mi plan de venganza me alejó más de la persona que solía ser, hasta que me convertí en alguien que no reconozco. He aprendido que el dolor no se cura causando más dolor, que la traición no se sana con más traición, que cuando respondes al mal con mal, no estás equilibrando las escalas de la justicia. Estás multiplicando la cantidad total de sufrimiento en el mundo.
También he aprendido que los niños pagan los precios más altos por los pecados de los adultos. Mi hijo llevará las cicatrices de mis decisiones durante toda su vida, y esa es una responsabilidad que me aplasta todos los días. ¿Te arrepientes de tus acciones? Completamente, padre. Si pudiera regresar el tiempo, confrontaría a mi esposo directamente cuando descubrí su aventura. Habría exigido la verdad, habría peleado por nuestro matrimonio o me habría divorciado con dignidad. Habría protegido mi integridad en lugar de sacrificarla por venganza. Pero el arrepentimiento no puede cambiar el pasado. No puede devolver a esa familia a su estado anterior. No puede borrar la confusión de mi hijo. No puede reparar las relaciones que destruí. Solo puede informar mis decisiones futuras y motivarme a ser mejor de lo que fui. ¿Cómo vives día a día con el peso de lo que hiciste? Con mucha dificultad, padre. Hay días en los que el peso de la culpa es tan abrumador que apenas puedo levantarme de la cama. Hay noches en las que no puedo dormir porque mi mente reproduce cada decisión cruel que tomé, cada momento en que elegí la venganza sobre la misericordia. Mi trabajo como psicóloga se ha vuelto casi imposible. ¿Cómo aconsejas a otros sobre salud mental y relaciones cuando has destruido tan completamente las tuyas propias? ¿Cómo predicas sobre perdón y sanación cuando has sido incapaz de practicar esos valores en tu propia vida? He considerado cambiar de carrera, pero necesito los ingresos para mantener a mi hijo. Además, parte de mí espera que ayudar a otros a navegar sus problemas relacionales sea una forma de penitencia, una manera de usar mi experiencia destructiva para prevenir que otros cometan errores similares. ¿Has buscado ayuda profesional para lidiar con todo esto? Sí, padre. Estoy en terapia individual desde que todo se desmoronó. Mi terapeuta me ha ayudado a entender los patrones de pensamiento que me llevaron a tomar decisiones tan destructivas, las heridas profundas que transformé en armas contra otros. También participo en un grupo de apoyo para personas que han cometido acciones de las que se arrepienten profundamente. Es extraño estar en un círculo con otros que han destruido vidas, algunos a través de adicciones, otros por violencia, algunos por infidelidad. Pero hay cierto consuelo en saber que no soy la única persona que ha elegido el camino destructivo. La terapia me ha ayudado a entender que la persona que era cuando planeé mi venganza no es necesariamente la persona que soy ahora, que puedo elegir ser diferente en el futuro, incluso si no puedo cambiar el pasado. ¿Qué le dirías a alguien que está considerando vengarse de una traición similar? Le diría que se detenga, padre, que respire profundamente, que busque ayuda profesional, que hable con amigos de confianza, que haga cualquier cosa excepto actuar desde el dolor y la rabia. Le diría que la venganza parece poderosa y satisfactoria cuando la estás planeando, pero que se convierte en una prisión una vez que la ejecutas. Que el placer momentáneo de lastimar a quien te lastimó no vale el precio de convertirte en alguien capaz de tal crueldad. Le diría que hay maneras de sanar que no requieren destruir a otros, maneras de recuperar tu poder que no involucran quitarle el poder a nadie más, que el divorcio digno, la terapia, el tiempo e incluso el perdón eventual son caminos más difíciles pero infinitamente más sanadores que la venganza. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarte a ti misma? No lo sé, padre. Hay días en los que siento que he hecho progreso, que puedo vivir con mis errores mientras trato de ser mejor. Pero entonces miro a mi hijo y recuerdo que él llevará las consecuencias de mis decisiones durante toda su vida, y la culpa regresa con fuerza renovada. Mi terapeuta dice que el autoperdón es un proceso, no un evento, que tengo que elegir perdonarme a mí misma todos los días, del mismo modo que tengo que elegir ser una mejor persona todos los días. Algunos días puedo hacer esa elección, otros días no. ¿Qué esperas para el futuro? Espero poder ser la mejor madre posible para mi hijo, a pesar de las circunstancias terribles de su concepción, padre. Espero poder ayudarlo a navegar su realidad familiar compleja de manera que preserve su autoestima y su capacidad de formar relaciones saludables. Espero poder usar mi experiencia para ayudar a otros, tal vez escribir sobre lo que he aprendido, tal vez trabajar con personas que están lidiando con infidelidad de maneras más constructivas de las que yo elegí. Y espero algún día poder encontrar paz con mis decisiones, no la paz que viene del olvido o la negación, sino la paz que viene de aceptar completamente lo que hice,
aprender de ello, y dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que puedo reparar. ¿Hay algo más que quieras confesar o compartir? Solo esto, Padre, que vengo aquí esta noche no buscando absolución fácil o perdón barato. Sé que lo que hice fue terrible, y sé que las consecuencias durarán para siempre. No hay penitencia que pueda deshacer el daño que causé. Vengo buscando sabiduría para seguir adelante sin causar más daño, fuerza para ser la madre que mi hijo necesita, y la gracia para usar mi experiencia destructiva de maneras que puedan prevenir que otros tomen el mismo camino oscuro que yo elegí. Vengo admitiendo que la mujer que planificó esa venganza era alguien que nunca pensé que podría llegar a ser, pero que ahora tengo que vivir con el conocimiento de que esa capacidad para la crueldad existe dentro de mí, y eso es más aterrorizante que cualquier castigo externo que pueda recibir. Después de más de 5 horas en el confesionario, esta mujer salió no con la ligereza de la absolución, sino con el peso sobrio de la responsabilidad completa por sus acciones. No buscaba escapar de las consecuencias de sus decisiones, sino encontrar una manera de vivir con ellas de manera que honrara a las personas que había lastimado. Me quedé en la oscuridad del confesionario durante mucho tiempo después de su partida, reflexionando sobre los límites de la venganza humana y el precio terrible del dolor no procesado. Esta mujer había transformado su victimización en perpetración, su dolor en arma, su inteligencia en instrumento de destrucción. Su historia me enseñó que el impulso de venganza es una de las fuerzas más destructivas en la experiencia humana. Que cuando respondemos al mal con mal, no estamos buscando justicia sino multiplicación del sufrimiento. Que la venganza promete sanación, pero entrega esclavitud. 6 meses después, recibí una carta de ella. Había comenzado a escribir un libro sobre su experiencia, no para glorificar sus acciones, sino para advertir a otros sobre los peligros de elegir la venganza sobre la sanación. Había empezado a trabajar como voluntaria en un centro de crisis para mujeres, ayudando a otras que enfrentaban traiciones matrimoniales a encontrar caminos constructivos hacia adelante. Su hijo estaba progresando en terapia, desarrollando la capacidad de articular sus sentimientos sobre su situación familiar única. Su padre biológico había encontrado una nueva relación con una mujer que aceptaba la complejidad de su historia y que trataba al niño con gentileza. Incluso su ex esposo había logrado cierta paz, habiendo encontrado en su nueva relación una oportunidad de practicar la fidelidad y honestidad que había abandonado en su matrimonio anterior. La hija del padre biológico seguía distanciada de toda la situación, pero había comenzado terapia propia para procesar la traición y pérdida que había experimentado. No había señales de reconciliación familiar, pero al menos había movimiento hacia la sanación individual. Esta historia me enseñó que las acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos anticipar, que cuando elegimos lastimar a otros, creamos ondas de dolor que tocan vidas que ni siquiera conocemos, que la venganza es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse, porque el precio siempre incluye pedazos de nuestra propia alma. Me enseñó que la traición, aunque dolorosa, no tiene que definir quiénes somos o cómo respondemos, que tenemos la elección de sanar o de perpetuar el daño, de crecer o de destruir, de elegir la luz incluso cuando hemos sido heridos por la oscuridad. Y me enseñó sobre la resiliencia de los niños que pueden sobrevivir incluso a las circunstancias más complejas cuando los adultos asumen responsabilidad por sus errores y se comprometen a hacer mejor las cosas en el futuro. Y tú que has escuchado esta confesión devastadora, ¿qué habrías hecho si hubieras descubierto la infidelidad de tu pareja? ¿Habrías elegido la confrontación directa, el perdón, el divorcio digno, o habrías sido tentado por el poder seductor de la venganza? ¿Crees que existe justificación para la venganza cuando somos profundamente traicionados? ¿O piensas que siempre, sin excepción, debemos elegir el camino más difícil pero más sanador del perdón y la reconstrucción? Recuerda que cada acción que tomamos en respuesta al dolor tiene el poder de crear más dolor o de comenzar la sanación. Que la venganza promete justicia pero entrega esclavitud, mientras que el perdón promete dificultad pero entrega libertad. Que los niños siempre pagan los precios más altos por los conflictos de los adultos,
y que tenemos la responsabilidad sagrada de proteger su inocencia incluso cuando estamos lidiando con nuestro propio dolor. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que desafían todo lo que creías saber sobre el amor, la traición, la venganza y los límites de la naturaleza humana.